Fuerte ofrenda de palmas a nuestro buen Dios, mis amados hermanos. Un poquito más fuerte en el nombre de Jesús. Bueno, que Dios me los bendiga. Pueden tomar sus lugares en el nombre de Jesús. Una vez más, sean bienvenidos. Amén. Bueno, pues meditando en la palabra, mis amados hermanos, yo quiero hacerles unas preguntas. Espero que me puedan contestar. Y un amén. Bueno, miren, las preguntas son sencillas. Son en base a lo que Jesús hacía, mis amados. Miren, pues no vayan a responder solo por responder. Mediten en lo que ustedes saben de lo que hacía Jesús. Amén. Bien, ahí va la primera pregunta. Jesús, él aborrecía, esto es en los tiempos de Jesús, mis amados hermanos. Amén. Cuando él andaba acá en la tierra, Jesús aborrecía y le pedía a los pecadores que se alejaran de él. ¿Sí o no? ¿Sí o no? No, así como que voy a decir no, arriesgándome a que sea un sí. Mejor dime que no y dame un sí camuflajeado. Ya empieza. No, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Pero había algún tipo de gente, mis amados hermanos, a los que Jesús... vamos a espantar las moscas para las madrecitas. A los que Jesús les echaba en cara sus cosas así de frente. ¿Quiénes eran? Sí, pero usen otra palabra. Son los fariseos. Pero apúrense, hermanos, o no le está trabajando el hamster todavía. Son los fariseos. No piensen, ¿quiénes serán? Son los fariseos. Pero, ¿qué otra palabra? ¿Por qué? ¿No se supone que ellos eran los predicadores? ¿No se supone que eran los maestros? ¿No se supone que eran los que tenían que dar el ejemplo? ¿Por qué? ¿Por qué Jesús los trataba como los trataba? No vivían lo que decían, pero todavía no utilizaban la palabra. ¿Ah? No. Porque eran unos hipócritas. Aunque no digan amén. Esos son los fariseos. Eso es, mis amados hermanos, que yo me ponía a pensar anoche, ¿verdad? Y les cuento que casi ni dormí. Primero por estar estudiando el tema, después me acosté y me quedé pensando y estaba meditando en eso. Si supuestamente el pecado es una de las cosas más delicadas en relación al evangelio y a Dios, ¿por qué él amaba a los pecadores? ¿Por qué se sentaba a comer con los pecadores? Pero ¿por qué a los que predicaban la palabra, por qué los trataba como los trató? ¿Cómo les decía a los fariseos? Bíblicamente hablando, hipócritas, sepulcros blanqueados, nido de víboras. ¿Qué más les decía? Mala planta. ¿Por qué? ¿Se han puesto a pensar ustedes por qué? ¿No se supone que es amor? Porque por ejemplo, la Biblia muestra y dice, había un hombre ahí llamado Simón, dentro de sí él piensa, si este fuera profeta, supiera qué tipo de mujer es él o la que lo está tocando. ¿Qué tipo de mujer era? Sí, era pecadora, todos lo somos, pero ¿qué tipo de mujer era? ¿Ah? La vida alegre, y era muy feliz entonces. ¿Qué tipo de mujer era? Apúrense, hermano, porque el tiempo va avanzando y ya estos pastelitos. ¿O no saben ustedes qué tipo de mujer era? Era una prostituta. ¿Y por qué dejaba que lo tocara? Si se dan cuenta, mis amados hermanos, una de las cosas que a mí me impresionó anoche, como dijo el profeta Tito, descubrí el agua azucarada. Pero yo decía, ¿por qué a los pecadores, como esta mujer o como el publicano, por qué los justificaba? ¿Por qué los perdonaba? ¿Y por qué a los otros, que él mismo les dice, ustedes escudriñan las escrituras porque les parece que en ellas hay vida eterna? ¿Acaso no es eso lo que tenemos que hacer? ¿Pero por qué los trataba como los trataba?
Porque todos los pecadores con los que él convivió reconocieron su condición. Pero los fariseos, miren qué tremendo los fariseos, ¿no? Para los fariseos, ¿quién era el que estaba mal? ¿Ellos o Jesús? Jesús. Para los fariseos, Jesús estaba mal. Para los fariseos, el pastor está mal. Para los fariseos, la pastora está mal. Y si está mal, está bien. ¿Me voy dando a entender? ¿Cuál es el gran conflicto, mis amados hermanos, con ser fariseo o la diferencia de ser pecador? Que el pecador reconoce su condición, se humilla y se levanta. Pero el fariseo, todos están mal, menos yo. Y es por eso que Dios lo rechaza, mis amados hermanos. Esa es la razón. ¿Por qué? Por la hipocresía, por no ser sinceros, por no ser sencillos de corazón. ¿Me voy dando a entender? Y cualquiera pudiera pensar un montón de cosas del tema, mis amados hermanos. ¿Y por qué está hablando de los fariseos? Y ahí dice la armadura de Saúl. Ay, Dios mío, miren, de veras que yo quisiera, mis amados hermanos, agarrar todo el día, fíjense. Sinceramente quisiera agarrar todo el día para predicarles o enseñarles, más que predicarles, este tema de la armadura de Saúl. ¿Por qué? Porque ¿qué miran? Yo sé que ustedes al ver esa imagen se recuerdan de algo. ¿Qué miran en esa imagen? No hay necesidad que nos la expliquen, ¿verdad? Miren, pues, les voy a decir esto de una vez. La armadura de Saúl, mis amados hermanos, lo vamos a mencionar así, es un sistema espiritual. Amén. Son muchas cosas, digámoslo así, que nos afectan. Pero miren, es que hay algo muy particular que nos afecta, mis amados hermanos, precisamente antes de entrar a una batalla. Gracias. Cabal, así es como me gusta a mí, sin la bolsita de té. Si es que me lo tomo y a usted después me pega la nariz. Muchas gracias. Entonces, ¿en qué estábamos después de la bolsita de té? ¿En qué estábamos? Ya. Miren, sin excepción, mis amados hermanos, ustedes y yo no solamente vamos a tener batallas, amén, amén. Los pastelitos no nos van a dejar predicar, hermanos. Sino que de todas formas, aunque ustedes y yo digamos, no, yo estoy bien portado, yo batallas no voy a tener, de todas formas, mi amado hermano, aunque tú y yo estemos bien portados, batallas vamos a tener. De todas formas, la Biblia dice que cuando venga el fuego, sí, de la prueba, ¿de qué nos sorprendemos? Como que si algo extraño nos viniera. Si la Biblia nos muestra que pasar por el fuego de la prueba, a ti y a mí, nos es necesario. Amén. Lo tremendo de este tema, mis amados hermanos, es de que cuando tú estés a punto de enfrentar una batalla, ¿quién creen que va a llegar primero? ¿De qué estamos hablando, hermanos? Por favor. ¿De qué estamos hablando? Bueno, si no, mejor nos sentamos y festejamos a las madres, porque ustedes como que no están conmigo. ¿Qué dice el título? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, ¿quién va a llegar primero? ¿Verdad que sí, así de simple? Cuando ustedes y yo leemos 1 Samuel capítulo 17, la Biblia muestra, mis amados hermanos, que Goliat salía a estorbar al ejército del Señor. Santo Dios. Vamos a orar por la madre rápido, mejor. Y llegó David, y David dijo, yo estoy parafraseando y resumiendo, yo lo mato. Pero antes de que David llegara a la batalla, Saúl dijo,
Y no solamente dijo, sino la Biblia muestra que él mismo le puso su armadura a David. Así ahí se van a dar cuenta, si algún día llegamos. Él mismo le puso su armadura a David. ¿Qué creen ustedes que hubiera pasado? Ya la Biblia muestra que David probó y no pudo andar con eso y se la quitó. Y luego agarró su armamento. Pero ¿qué creen que hubiera pasado si David se va a pelear a la batalla con la armadura de Saúl? Lo matan. Si la Biblia muestra, mis amados hermanos, y dice que Saúl era un hombre muy alto y que todos los demás le llegaban al hombro. ¿Qué tan alto creen ustedes que debe haber sido? Que los demás le llegaban, así lo dice la Biblia, al hombro le llegaban. ¿Será que los demás medían unos 50 y él unos 70? No, si la Biblia muestra, mis amados hermanos, que los judíos eran altos. La Biblia muestra que, bueno, no la Biblia, sino la historia y un montón de cosas que han hecho, que el Señor medía aproximadamente de 1,80 a 1,81. ¿Era bajito? No, 1,80 ya se considera una persona creída. No me distraigan, hombre. ¿En qué estábamos? Ya. Entonces, si pensemos que aproximadamente el estándar era 1,70, 1,80, y la Biblia dice que Saúl le llegaban al hombro, entonces ¿cuánto medía aproximadamente? 1,90, 2 metros, probablemente. Y la Biblia muestra que David medía, mis amados hermanos, como 1,60, 1,70. Entonces, ¿en qué cabeza cabe ponerle su armadura? Solo en la de Saúl. Pero por eso les digo, cuando hablamos de la armadura de Saúl, es un sistema, mis amados hermanos, de parte del reino de las tinieblas, que lo que quiere y busca y lamentablemente lo encuentra en muchos de nosotros es de que antes que nos presentemos a la batalla, de que antes que nos presentemos a la prueba, de que antes que nos presentemos delante de la tentación, lleguemos y nos presentemos pero con un sistema de parte del reino de las tinieblas. ¿Para qué? Cuando nos enfrentemos a lo que nos tengamos que enfrentar, nos derrote. Ese es el gran problema con la armadura de Saúl. Y ahí se van a dar cuenta, traigo una cita ahí que más o menos me acuerdo, pero algún día la vamos a ver. La voy a parafrasear así: de que al personaje que está escribiendo o dictando la cita, dice más o menos así: porque me descuidé. Algo esto estoy parafraseando, no dice exactamente así, pues que caí, por un descuido caí, por un momento caí. ¿Por qué cayó? Porque repito, vuelvo a la carga, todos nosotros en algún momento vamos a enfrentar batallas. La vez pasada, no recuerdo quién, pero uno de los muchachos cuando estaban más pequeños predicó esto de enfrentando a nuestros gigantes y hablaba de esto, de David y Goliat. En otras palabras, todos ustedes y yo tenemos más de algo, mis amados hermanos, que es un gigante, o en otras palabras, tenemos más de alguna pata a la que cogíamos. ¿Me doy a entender? Como decía el apóstol Otoniel, el que no es gordo es chibolón. Y en otras palabras, el que no cede en algún área de su vida, cede en otra. Pero ¿qué tiene que pasar cuando lleguemos delante de esa área, ya sea tentación o sea prueba? Llegar, mis amados hermanos, como se debe, porque esto es lo que yo quiero que me entiendan, por favor, en el nombre de Jesús, de que antes de que tú te enfrentes a aquello que te estorba, va a llegar Saúl. ¿A qué va a llegar? A ponerte su armadura. Y normalmente eso es lo que pasa, mis amados hermanos, cuando llegamos al campo de batalla con la armadura de Saúl, es ahí donde la gente termina cayendo. Es ahí donde solo se cuenta de lo que era. La Biblia dice, mis amados hermanos, que ¿a quién eligió Dios por rey? Primero, a Saúl. Y la Biblia muestra que la misma palabra, la misma promesa que Dios le dio a David, se la dio a Saúl. Que nunca le haría falta uno de sus descendientes en el trono, porque no se la cumplió. Porque Saúl, mis amados hermanos, lamentablemente nunca fue capaz de reconocer su condición. Se metió a hacer las cosas que no debía
y le terminaron quitando el trono. Y aún cuando ya lo habían descubierto, ¿qué fue lo que hizo? Sí, está bien, yo reconozco que pequé, pero hónrame delante de los hombres. Desechado por completo. Y ahí vemos la diferencia de David, mis amados hermanos. Miren, hace algún tiempo el apóstol nos dijo que buscáramos un libro que se llama El perfil de 3 monarcas. Y lo busqué y lo compré y no lo leí, lo escuché. El asunto es de que en ese libro, mis amados hermanos, trata de 3 reyes. Número 1, Saúl. Número 2, David. Y número 3, Absalón. Yo no sé si exactamente así es como está el libro, porque le digo, compré el libro, pero no lo leí porque me di cuenta que ahí estaba, entonces lo escuché. No sé si el libro lo dice así exactamente, o el que está leyendo el libro le pone un poquito de su salsa, ¿va? Como introducción, para poder entenderlo. La cosa que dice más o menos, de que habla de 3 monarcas, y dice, un monarca, el primero es Saúl, ¿verdad? Ya lo sabemos nosotros, anciano, y uno que no era monarca aún, joven, David. Luego se vuelve a repetir el mismo ciclo, un monarca anciano y uno joven, solo que ahora es David y Absalón. Y ahí llega, mis amados hermanos, yo les resumo el libro así, de que no al final, sino en el transcurso dice que nosotros, cada uno de nosotros, somos un Saúl. Reprendo. Pero al final nuestras acciones dicen que sí. Luego habla de Absalón y demuestra el libro que cada uno de nosotros somos un Absalón y un David, pastor. Pues eso solo el Señor lo puede decir. Pero hay una característica, mis amados hermanos, que a mí me llamó la atención. Bueno, se los voy a parafrasear así, esto es de ese libro, ¿verdad? Saúl fue el rey que el Señor escogió. ¿Decimos amén? Al final fue un hombre, mis amados hermanos, que por sus mismas acciones se endemonió. ¿Por qué se endemonió? Si no lo había escogido Dios. ¿Por qué se endemonió? ¿No lo escogió Dios? ¿Por qué se endemonió? Por lo mismo, porque lo descubrieron haciendo lo malo y no reconoció su error. No se humilló, sino que fue lo que hizo. Pedir honra de hombres. Manifestarse como que no, yo no hice nada. Ese es Saúl, ustedes no. Ustedes y yo somos pura humildad, ¿verdad? Se nota que sí. Más usted, pastor. Por eso se endemonió. Porque lo descubrieron haciendo lo malo y no reconoció su error. Entonces le entraron los demonios. Ok, una vez endemoniado, trató de matar ¿a quién? A su sucesor. Ustedes y yo sabemos que ya Dios, el Espíritu de Jehová se había apartado de él y ya le había dado el trono a David. ¿Y qué hizo David, mis amados hermanos, con su cobertura endemoniada? Lo honró. Toda la vida lo honró. Toda la vida lo honró. Lo mismo hacemos ustedes y yo, ¿verdad? Quedaron callados. Por eso es que ¿quién es David? Solo el Señor lo puede decir. Ok. Ahora viene, mis amados hermanos, prácticamente ¿qué fue lo que hizo David en contra de aquel que lo quería matar? Nada. Lo honró. Y eso que estaba loco. Y eso que estaba endemoniado. Y eso que no tenía la razón. Pero lo honró. Lejos está en mí el tocar al ungido de Jehová. Pero viene el pastor y le dice una cosa. No hay pastel para ustedes, los creídos. Solo risas les daba. No más ni quería, están diciendo entre sí. Mejores pasteles me han quitado. Entonces viene David, mis amados hermanos, y viene y llega al trono, ¿verdad? Ahora se le presenta un caso algo similar. Solo que ahora el problema es que él es el rey. Y ahora viene uno, mis amados hermanos, de su propia casa, porque así lo dice la Biblia, que le quiere quitar el trono. ¿Y qué hizo David? ¿Qué hizo David, mis amados hermanos? ¿Salió huyendo? ¡Ay, Dios! Dijo David, es pato mocoso.
mátenlo. ¿Eso dijo? No, mire, es que es sorprendente, hermano. Uno loco lo quiso matar, lo vamos a resumir así, no hizo nada, lo honró. Otro también loco y endemoniado también lo quiso matar, no hizo nada, lo honró. Y ustedes saben que al final Absalón terminó muerto. ¿Y qué hizo David? Le dio la gloria a Dios, ¿no? Se puso a llorar. ¿Pero qué creen ustedes que hubiera pasado si Absalón le hace eso a Saúl? ¿Y de qué Saúl le estamos hablando? ¿Qué creen que hubiera pasado, mis amados hermanos, si Absalón le hace a Saúl lo que le hizo a David, su padre? ¿Será que Saúl hubiera salido huyendo? ¿Qué hubiera hecho? Lo mata. Ahí está. Esa es la gran diferencia, mis amados hermanos, entre el Saúl que llevamos adentro, pero hoy lo vamos a reprender. Pastor, yo hoy día de las madres, hombre, usted una vez. Y el Absalón que también llevamos adentro, que también lo tenemos que reprender. ¿Por qué? Porque a Saúl se endemonió cuando lo descubrieron. Pero Absalón se rebeló en contra de su autoridad. ¿Por qué? Porque quería ser como él. Porque no quería quien lo mandara. Porque no quería autoridad sobre su vida. Porque Absalón era un traicionero. Su padre le dio absolutamente ¿qué? Todo. Y lo primero que hizo fue traicionar. Pero ese fue Absalón. Ustedes y yo somos iguales. A las primeras de cambio, mis amados hermanos, resultamos traicionando a quién, aquel que. No estoy hablando del pastor ni de los hermanos, estoy hablando del Señor, aquel que nos ha dado todo, hermano. ¿Pero por qué? Eso es lo que yo quiero que ustedes me entiendan. ¿Por qué? Porque antes de llegar a la batalla, se va a manifestar Saúl. Se va a manifestar la armadura de Saúl. Y ahí se cumple, por los frutos los conoceréis. Y ahí se cumple, mi amado hermano, en realidad, a quién amamos, a quién servimos. Si porque el Señor dice, este pueblo de labios me adora, pero su corazón está lejos. Porque el Señor dice, apártense de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Por eso, porque son hacedores de maldad. Miren, el tema, mis amados hermanos. Ay, Dios mío, ya avancé un poquito. Y yo estaba viendo y me puse a pensar, este tema es hasta para escribir un libro, hermano. El perfil de un monarca. ¿Me voy dando a entender hasta dónde voy? Esta es la introducción de la introducción. Entonces vean, que no se nos olvide esto. La armadura de Saúl, mis amados hermanos, es un sistema de parte del reino de las tinieblas para estorbarnos a cada uno de nosotros en todas y cada una de las batallas que tengamos, para que cuando lleguemos a enfrentarnos a esas batallas, perdamos la batalla. Resultemos siendo caídos. Amén. Y entonces ustedes y yo tenemos que escudriñarnos, mis amados hermanos, si en algún momento o etapa de nuestra vida hemos caído. ¿Por qué caíste? Aparte de que caigas mal, ¿por qué caíste? La Biblia muestra, mis amados hermanos, que antes de la caída está la altivez de espíritu. Todos los que terminamos cayendo, ¿es por qué? Por no ser humildes y reconocer nuestra condición. Yo les decía uno de estos días a un grupo, ¿qué pierden? Les decía, ¿a ustedes les gusta alguien que pierden con venir a decirme? ¿Qué pierden? No pierden absolutamente nada. No, pero Saúl, todas las cosas escondidas demuestran que cuando venga, mis amados hermanos, el tiempo de la batalla, volvemos a la cara. ¿Qué hubiera pasado si David se va con la armadura de Saúl? ¿Qué hubiera pasado?
lo matan. Si él mismo dice, yo no puedo ni caminar con esto. Y él se la quitó, pero se la pusieron. Y se la puso el mismo Saúl. No solamente se la puso, sino la Biblia dice también, lo dice dos, ahí lo vamos a ver algún día. Lo dice 2 veces, que una vez ya Saúl le había puesto su armadura, David probó a caminar. ¿Sí? Probó. Así como que pecado, probó. ¿Quién fue? A ver, pastor. Que normalmente siempre pasa eso en las fiestas, ¿va? Aparece un dedazo en el pastel. ¿Y quién fue? Saber, dicen, y aquí todavía la gente. Entonces, en medio de todo, David dijo y reconoció su condición, porque probó, pero reconoció su condición y se despojó de eso. Y entonces fue a la batalla con sus propias armas. Y ustedes y yo sabemos qué fue lo que pasó. Pero eso es lo que pasa con cada uno de nosotros. Ante las batallas, ante la incertidumbre, ante la tentación, ante el ropero enamorado, les digo, un trofeo enamorado, eso es lo que pasa. Imagínense un trofeito enamorado, los hace caer y a veces se le aparece una Betsabé. Todo mi traguito. Qué casualidad que está predicando eso. Miren, hermanos, Dios, yo no sé por qué Dios me pone a hacer cosas que... ¿Quieren que les diga cómo surgió este tema? Sí, porque de plano. ¿Se recuerdan ustedes que hace algún tiempo yo tenía una secuencia de temas en donde un día les predicaba, por ejemplo, de guerra espiritual, otro día de doctrina, otro día de la familia, ¿se recuerdan? Pues yo sentí en mi corazón retomar eso y ya traigo como una semana con diferentes temas. Y hoy tocaba guerra espiritual. ¿Y qué tiene que ver eso con la guerra? Entonces estaba yo ahí pidiéndole al Señor, no le digo que me postré porque es mentira, pero sí, Señor, guerra, me toca mañana. ¿Qué quieres que pedí? Y Adonai estaba viendo una caricatura y ahí aparece esta historia y la armadura de Saúl. Eso me hizo clic, eso. Y me puse a escudriñar. Entonces cualquier cosa, léele a Adonai. De ahí fue donde, vamos a escudriñar la armadura de Saúl. Y luego vienen, no hombre, si tenés un tema ahí pendiente, terminalo. Sí, basta, mejor no estudio. No, es la armadura de Saúl. Vamos a ir a bendecir a los hermanos. Un amén nada más. Y de ahí salió el tema, hermanos, y para qué le cuento, miren todo lo que salió. Hasta aquí es el primer punto. Esta es la introducción. Y todos estos que ven de aquí para allá son un punto cada uno. ¿Cuántos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19 puntos. Y solo traemos uno para que no se me asfixien. Y ni lo va a tocar, ¿no? Pero miren, no, es que demasiado. Miren, pues les voy a dar esto porque quiero por lo menos mencionárselo. Bueno. Miren, pues les voy a mencionar esto. Solo se los voy a mencionar, ya después lo voy a desarrollar. Es que esto es bien tremendo, mis amados hermanos, ¿saben por qué? Porque la Biblia nos muestra que la ministración de esta armadura de Saúl viene desde el mismo Seol. Vean qué tremendo, mis amados hermanos. Es que de veras yo espero que ustedes y yo lo entendamos, hombre. Si ustedes y yo cometemos algún pecado, cualquier pecado, ¿ustedes creen que es solamente, pequé porque tenía ganas? No, sí, bueno, en parte sí, ¿verdad?
pero todo el proceso del pecado, con todo respeto lo digo, no es solo porque tengamos ganas de pecar. Es que hay una administración, mis amados hermanos, que la Biblia muestra que esa administración viene desde el mismo infierno. Y es por eso, mis amados hermanos, en donde todos somos pecadores por naturaleza, eso lo sabemos, ¿verdad? Pero una cosa es que por naturaleza, mis amados hermanos, seamos pecadores y que tengamos constantemente que estar luchando con la tentación y ser probados, pero otra cosa es que ustedes y yo andemos buscando el pecado. Con todo respeto, otra cosa es que ustedes y yo seamos hipócritas. Amén. Eso es una cosa totalmente diferente. Y si esto llega a pasar, es porque estamos siendo influenciados desde el mismo infierno. Si ustedes y yo le pertenecemos al Señor, amén. Y la Biblia dice, hay varias citas, pero solo de una me recuerdo ahorita, en donde dice en el libro de Judas que Dios es fiel, que Dios es capaz de guardarnos sin caída y sin mancha. Dios es capaz de eso. ¿Y por qué entonces, si Él es capaz de hacer que no caigamos, de guardarnos y de que no nos manchemos, por qué terminamos cayendo? ¿Por qué terminamos pecando? ¿Por qué terminamos con nuestras vestiduras manchadas? Devolvemos a esto, ¿por qué? Porque hay una administración, esto es constante, mi amado hermano, desde el mismo infierno, que lo que no quiere este reino de tinieblas es que tú y yo prosperemos, no quiere que tú y yo crezcamos, no quiere, mi amado hermano, que tú y yo lleguemos a dar una talla espiritual, porque bien saben que si crecemos y damos una talla espiritual, le vamos a hacer la guerra a ese reino. Entonces, ¿qué es lo que buscan? Destruirnos antes de que demos una talla. Ustedes y yo sabemos de que lo que David hacía, mis amados hermanos, en lo secreto, era que mataba a leones, mataba a osos. Y él dice, allá detrás de las ovejas, allá en el campo, yo si venía un oso o un león, yo lo mataba. Y dice, y lo mismo voy a hacer con este filisteo incircunciso. Lo mismo. ¿Y qué hizo? Lo mismo. Entonces, mi amado hermano, todo lo que tú y yo hacemos de bueno en lo secreto, el diablo lo sabe. Entonces, ¿qué es lo que va a intentar hacer? Que lo que tú estás haciendo en lo secreto quede avergonzado en lo público. Y eso es lo que a mí les digo, me molesta, pero no es que me enoje con ustedes, sino que teniendo el conocimiento, sabiendo que existe un diablo, mis amados hermanos, ¿por qué nos hacemos de su lado? ¿Por qué? Porque esto es lo que el diablo busca, que las victorias que tengamos en lo secreto, lo que busca es avergonzarnos en lo público. Y no que es cristiano, pues, y no que esto, y no que lo otro, y no que aquí, que allá. Y a la hora de la hora, ¿qué? Lo mismo. ¿Por qué? Porque el diablo no quiere que tú te levantes. Porque el diablo te quiere mantener pisoteado. Porque el diablo te quiere mantener avergonzado, mi amado hermano. Y esto es lo que da cólera, pero repito, no, que uno se enoje con ustedes. No sé ni contra quién la cosa que uno se enoja. Porque si tenemos el conocimiento nos hacemos del lado del enemigo, mis amados hermanos. ¿Por qué? O es demasiada ignorancia, o demasiada pretensión de que yo lo puedo todo, o es que definitivamente hay algo del diablo todavía, hay una semilla del diablo ahí que no ha sido arrancada, mis amados hermanos. ¿Y qué hay que hacer? Arrancarla. ¿Y quién te la va a arrancar? Hay varias personas, mis amados hermanos, pero ¿qué es lo que el diablo busca? Que ustedes y yo nos distanciemos de aquellos que nos pueden ayudar. ¿Se imaginan ustedes? ¿Qué deseo? Esto no pasó, porque no pasó, pero se los quiero mencionar. Pensemos que Absalón hubiera traicionado a Saúl. ¿Qué deseo hubiera tenido Saúl de ayudar a Absalón? Pero ahora veamos qué fue lo que hizo David. Absalón le mató a su hijo y lo mandó al exilio. Luego le pasa todo lo que pasa y le dice, está bien que regrese, pero no lo quiero ver. Pero ya lo tenía cerca, pero no lo quería ver. ¿Por qué?
que era su hijo. Lo mandó a llamar a que se quede ahí, pero no quiero verlo. ¿Por qué les menciono esto? Ay, Dios, mis amados hermanos, porque es tiempo de que ustedes y yo hagamos algo por nuestras vidas espirituales. Pero con ese su ánimo. Es tiempo de que hagamos algo por nuestras vidas espirituales. ¿Por qué? Porque hay un reino de tinieblas, mi amado hermano, que te va a estar intentando estorbar a cada paso que des. Cada cosa que tú hagas la va a intentar estorbar. ¿Para qué? Para que nunca te levantes. ¿Y qué vas a hacer tirado? Yo no sé si ustedes han experimentado, mis amados hermanos, pero yo sí lo experimenté. Pues cuando yo me fui de acá, de La Pérez para Prados, yo estaba en la iglesia, yo estaba en Osana, yo me congregaba. Y yo les digo, yo podía andar jugando aquí para arriba y para abajo. Pero a las 6 salía mi mami, Willy, ya es hora. Y cualquiera pensara que ya era hora para entrarse. No, era hora para que me fuera a alistar porque era hora de ir a la iglesia. Y me entraba y no importaba qué era lo que yo estaba haciendo y me iba y ya no mucha, me iba. Estábamos jugando 5, levantazón y salía corriendo. Y me iba. O sea, yo estaba congregándome. Pero nos fuimos a un lugar en donde no habían iglesias y me enfrié. 5 años tardé en levantarme. ¿Por qué? Porque me enfrié. ¿Caí? Sí, terminé cayendo. ¿Por qué? Ya no tenía iglesia. Entonces les menciono esto porque yo no sé si les ha pasado algo similar, de que tal vez estaban ustedes bien fervientes y por alguna situación se enfriaron. Ahí es donde empieza el gran conflicto, mis amados hermanos. Ya después, cuando empezaron a poner iglesias por ahí, yo ya no quería. ¿Por qué? Me enfrié. Debemos entender ahora qué pasó, mis amados hermanos. Definitivamente, ni se los puse ni se los he mencionado. Alguna armadura de Saúl. Alguna de las piezas de la armadura de Saúl, mis amados, ahora en lo espiritual ya lo entendemos mejor, ¿verdad? Y esa fue la razón por la que me enfrié y después ya no quise saber nada del Señor. No sé si ustedes escucharon uno de estos días, creo que fue el jueves, que yo les dije, bueno, en la administración. Yo pongo como ejemplo esa puerta, pero probablemente no fue esa puerta, probablemente fue otra, ¿verdad? Pero cuando ustedes entraron por primera vez por esa puerta, mis amados hermanos, ¿qué privilegio tenían? ¿Con qué privilegio entraron? ¿Ah? ¿Verdad que ninguno entramos, solo yo porque yo era el pastor? Pero nadie que entró por esa puerta entró con un privilegio. ¿Y entonces por qué tienen privilegios? Esta pose está buena para una selfie, ¿no? ¿Por qué tienen privilegios? De una vez me sacan ustedes de la unción. Pues sí, ¿por qué? Rápido, hermanos, el tiempo ya se fue. ¿Por qué tienen un privilegio? ¿Por qué? Sí, pero todavía no. También, pero no. Es que sí, lo que Pati dice así es. Ahí está. Algo bueno tuvieron que hacer. ¿Para qué? Para que la misericordia de Dios se derramara, alguien les echara el ojo y este o esta creo que es bueno o es buena para esto. Démosle el privilegio. ¿Sí o no? Entonces, mis amados hermanos, lo mismo hay que hacer ahora. Si ustedes anhelan otro privilegio, crezcan. Es que para todos mis privilegios. ¿Y qué privilegio tenías cuando entraste por esa puerta? Ninguno, nadie vino con ningún privilegio. Entonces, en el nombre de Jesús, mi amado hermano, la clave de todo esto está en reconocer nuestra condición. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? Yo no me recuerdo a qué iglesia fue, pero ustedes se recuerdan, me lo dicen. Pero hay una iglesia a la que le dice, bueno, caíste. ¿Qué le dices? Si caíste, ¿qué le dice? Ahí quédate que todos te pisoteen. ¿Qué le dicen?
levántate y vuelve a hacer las primeras obras. Ahí está la clave, pastor. Cuando ustedes y yo llegamos a una iglesia por primera vez, mis amados hermanos, todo lo que hacíamos, lo hacíamos por amor a la iglesia. Ni un amén. Pero después lo empezamos a hacer porque nos dieron un privilegio. Y ahí lamentablemente las cosas empezaron a cambiar. ¿Por qué? Porque ahora ya es el privilegio, ya no es el amor. Entonces, ¿qué le dicen? Vuelve a hacer las primeras obras. ¿Cuándo? En donde no tenías un privilegio, donde no estabas obligado a hacer nada, sino todo lo que hacías lo hacías por puro amor. Y amor del bueno. En donde no había necesidad que nadie te dijera, a tal hora tienen que estar porque si no, no ministran. Ustedes estaban aquí. Y yo me recuerdo, hermanos, cuando yo empecé con esto, yo llegaba a la iglesia y ni la habían abierto. Y cuando el pastor se dio cuenta, ¿qué creen que hizo? Me dio la llave. Yo no se la pedí. ¿Qué es lo que yo hacía? Ni habían abierto la iglesia y yo ya estaba ahí. Entonces el pastor llegaba a él a abrir la iglesia. ¿Y vos qué haces aquí? ¿Culto? Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Me dio las llaves. Después me di cuenta que él empezó a llegar tarde. ¿Por qué? Ya sabía quién estaba ahí para abrir la puerta. Después me decía, mira, quiero que más. Lo hacía. Cuando yo vine, mira, eso del sonido son una vaca, chavo. No me lo dijo así, va. Encárgate del sonido, me dijo. Ni idea sabía yo, además, de lo que tenía de lo que era el sonido. Pero ¿por qué me lo dio? Porque siempre habían cosas del sonido o en las pantallas que había que poner. Y cuando él decía, ¿está listo el anuncio? Los del sonido se acordaban que les había dado un anuncio y en ese momentito empezaban a ver qué tenían que hacer. En cambio, a veces él decía, miren, hay que hacer esto. Pastor, yo ya lo hice. Entonces, cuando él se dio cuenta de eso, encárgate del sonido. Y cuando había algo que presentar, llegaba más temprano todavía. Yo lo primero que hacía era preparar lo que había que presentar. Y cuando ya llegaba la hora del culto, ¿está preparado? Esperando está, ahí está. Y así fue como fui. ¿Pero por qué? Porque las cosas se hacen por amor. Entonces, ¿qué es lo que dice la Biblia, mis amados? Que mejor quito eso porque dice, lo voy a mencionar. ¿Qué es lo que dice la Biblia, mis amados hermanos? Miren esto, yo me deleitaba anoche haciendo esto, hermano. Pero se lo voy a quitar para que no me copien. Si quieren copiarlo, copien. Pero la Biblia nos muestra, mis amados hermanos, el amor que ustedes y yo tenemos que tener. Entonces a veces el Señor es necesario que nos baje de la moto. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo el amor. No, pero viene la armadura de Saúl y agarrarla en contra de la espada del pastor. Hermanos, miren, yo no me creo nada, ni soy nada, pues soy lo que soy por misericordia del Señor. Pero la Biblia muestra que todo aquel que intente levantarse en contra de su autoridad, nunca le va a ir bien, nunca le va a ir bien. ¿Por qué? Porque es su autoridad. Y aún así la autoridad sea Saúl, no le va a ir bien. ¿Qué dice la palabra del Señor? Por la espada de Jehová y por la espada de ¿quién dice? De Gedeón. Entonces todo aquel que Dios ha puesto como autoridad tiene una espada. Y todo aquel que intente irse en contra de la espada, el que Dios le dio por cobertura, no le va a ir bien, hermano. Nosotros las autoridades, que Dios nos libre de creernos algo que no somos, pero si por algo Dios nos puso, por algo será. Bueno, yo tengo que terminar. Avancé bastante, vamos a ver 1 y 2. Hasta ahí llegué, ¿verdad? Amén. Dios es bueno, decimos amén. Espero yo que no se vayan a ir, hermanos, porque vamos a seguir predicando. Amén. Como ustedes saben, pues si crees, nos despedimos ya, mis amados hermanos. Va a haber un compartir, decían allá en Costa Rica, para las madres. Entonces yo les aconsejaría que no se vayan, ¿verdad? Pero si se tienen que retirar, pues que Dios los bendiga.
Amén. Y